Para la materia de química general, voy a explicar el tema número 6 de estequiometría, de la unidad de estequiometría, que es aplicación de leyes volumétricas y reactivo límite. Es el último tema de la unidad de estequiometría. Para revisar este tema tendrían que haber visto las clases anteriores, donde expliqué también las leyes la aplicación de las leyes ponderales, la utilización de pureza y rendimiento, y con eso estarían listos para poder desarrollar o ver esta nueva clase, esta última clase de estequiometría. Vamos a hacer entonces, o vamos a mostrar en una ecuación química la aplicación de las leyes volumétricas. En una ecuación química, que obviamente debe estar igualada, se cumplen las siguientes relaciones volumétricas. Tengo acá nitrógeno molecular más hidrógeno molecular y obtengo como producto amoníaco. Está igualada esa mi ecuación química. Ahora, ¿qué relaciones volumétricas puedo obtener? Estoy volviendo a anotar la relación de moles que ya anotamos en la aplicación de las leyes ponderales, pero lo vuelvo a anotar para que recuerden. Por un mol de nitrógeno tengo 3 moles de hidrógeno, reaccionan 3 moles de hidrógeno y se obtienen 2 moles de amoníaco. Ahora, ¿cuáles son esas relaciones volumétricas que se van a cumplir en esta ecuación química igualada? Por un volumen de nitrógeno reaccionan 3 volúmenes de hidrógeno y se forman 2 volúmenes de amoníaco. O también puedo decir, por un litro de nitrógeno reaccionan 3 litros de hidrógeno y se forman 2 litros de amoníaco. Estas relaciones volumétricas se cumplen siempre que las condiciones de presión y temperatura son las mismas en reactivos y productos. Si no ocurre eso, debo utilizar la ecuación del gas ideal, pero si las condiciones de presión y temperatura son las mismas, puedo utilizar estas relaciones volumétricas. Entonces, ¿qué ocurre si las condiciones de presión y temperatura no son las mismas en reactivos y productos? En ese caso voy a utilizar la ecuación del gas ideal, lo que les decía anteriormente, pavo no ratón, es decir, PV igual a nRT, donde P es la presión del gas que está en atmósferas, la T es la temperatura que está en Kelvin, R es la constante universal de los gases, 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin, B el volumen que está en litros, N el número de moles que está en mol. Otra forma de expresar la ley del gas ideal es de la siguiente manera. Vuelvo a anotar, pavo no ratón. Entonces, PV va a ser igual. En lugar de N, del número de moles, voy a anotar la relación de la masa sobre el peso molecular, que es la definición del número de moles, por RT. La M voy a pasar al primer miembro, pasaría a multiplicar el peso molecular. Tendría PM igual a M, y la B voy a pasar a dividir, porque está multiplicando en el primer miembro, entonces M sobre B igual o por RT. De esa forma puedo decir que mi ecuación del gas ideal está formulada de la siguiente manera. PM es igual a la densidad por R por T, donde D es la densidad que está en kilogramos sobre litros, M el peso masa molecular que está en kilogramos sobre mol. Entonces recuerden, voy a utilizar la ecuación del gas ideal para hacer estequiometría siempre y cuando las condiciones de presión y temperatura en reactivos y productos no sean los mismos. Ahora, para la aplicación de las leyes volumétricas, ¿qué pasos debo seguir? Los mismos que hicimos o que realizamos para la aplicación de las leyes ponderales. Debo escribir la ecuación química correctamente, debo igualar esa ecuación química, debo identificar las relaciones estequiométricas, en este caso las relaciones volumétricas de la ecuación química, de acuerdo a lo que me pide el problema. Y finalmente aplico estequiometría para resolver. Vamos a resolver un primer problema que tiene que ver, que relaciona masa con volumen. Entonces dice el problema, según la reacción, carbonato de calcio más ácido clorhídrico obtengo como productos cloruro de calcio más dióxido de carbono y más agua. Se desea obtener 4 litros de dióxido de carbono medidos a 20 grados Celsius y 740 milímetros de mercurio de presión. ¿Cuántos gramos de carbonato de calcio es necesario hacer reaccionar? Esa es la interrogante.
Seguimos los pasos que anotamos anteriormente. Primero voy a igualar mi ecuación química. Ustedes pueden igualar. En este caso la igualación es bastante simple, así que lo igualamos al tanteo. Y tendría, entonces, ¿cómo hago o cómo verifico que la ecuación esté igualada? Primero veo metales, no metales y al final el hidrógeno y el oxígeno. Acá ustedes van a comprobar que tengo la misma cantidad de reactivos como de productos. Ya está igualada mi ecuación química. Ahora, identifico las relaciones estequiométricas para este problema. ¿Qué datos tengo? Acá lo tengo anotado con negro. ¿Qué datos salen de la ecuación química? Lo que está en rojo. Entonces, me pide determinar los gramos de carbonato de calcio, conociendo de que se produce dióxido de carbono, un volumen de 4 litros a una temperatura de 20 grados Celsius y a una presión de 740 milímetros de mercurio. La temperatura estoy llevando a Kelvin, adicionando a los 20 grados Celsius 273, tendría como temperatura 293 Kelvin. La presión convierto a atmósferas, sé que una atmósfera equivale a 160 milímetros de mercurio. Entonces, tengo ya esos datos del problema. Esta información me da del dióxido de carbono y me pide determinar los gramos. ¿Qué relaciones puedo anotar en mi ecuación química? Voy a determinar el peso molecular del dióxido de carbono. Acá lo tenemos anotado, es 44 gramos. El peso molecular del carbonato de calcio es 100 gramos, que también acá lo hemos calculado y lo traslado acá. También puedo anotar la siguiente relación estequiométrica. Tengo un mol de carbonato de calcio que reacciona y obtengo un mol de dióxido de carbono. Entonces, ¿de qué manera procedo? Ya he anotado todas las relaciones estequiométricas, pero acá observen. Sé que el carbonato de calcio no sé en qué condiciones de presión y temperatura está reaccionando, pero sí sé del dióxido de carbono. Entonces no puedo asumir que se encuentren a las mismas condiciones de presión y temperatura, tanto el carbonato de calcio como el dióxido de carbono. Por lo tanto, primero voy a hacer, con esta información que tengo, volumen, temperatura y presión, voy a determinar el número de moles con la ecuación del gas ideal. Para eso, entonces, tengo el dato de volumen, temperatura y presión, calculo el número de moles de dióxido de carbono. Utilizo la ecuación Pavono-Ratón. Despejo N, PV sobre RT. El número de moles del dióxido de carbono va a ser igual. La presión es 0,97 atmósferas, acá lo tenemos. El volumen son 4 litros, ahí también lo tenemos. La constante universal de los gases, que es una sola y no cambia, 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. Y la temperatura 293 Kelvin. Entonces, haciendo el cálculo y simplificando lo que corresponde, voy a obtener que N, el número de moles de dióxido de carbono, es igual a 0,2 moles de dióxido de carbono. Hasta ahí mi primera información. Ahora, recuerden que hemos determinado el número de moles y era igual a 0,2 moles. Acá ya lo anoté. Volví a anotar los datos que hemos sacado con el peso molecular, la relación de moles, lo mismo para el dióxido de carbono. Ahora recién voy a responder y determinar los gramos de carbonato de calcio. Parto de este dato, 0,2 moles de dióxido de carbono, y utilizo la relación estequiométrica, que en un mol de dióxido de carbono están reaccionando 100 gramos de carbonato de calcio. De esa manera obtengo entonces necesito más bien 20 gramos de carbonato de calcio para producir 0,2 moles de dióxido de carbono. Y estaría resuelto este problema. Otro problema que tiene que ver o relaciona volumen con volumen. Me dice el problema, según la reacción, nitrógeno molecular más hidrógeno molecular me da como producto amoníaco. Se desea obtener 8 litros de amoníaco. ¿Cuántos litros de nitrógeno habrá que hacer reaccionar sabiendo que ambos se encuentran en las mismas condiciones de presión y temperatura? El inciso B. Se hace reaccionar 5 litros de nitrógeno en condiciones normales. ¿Cuántos litros de hidrógeno se necesita si ésta se encuentra a una temperatura de 20 grados Celsius y 680 milímetros de mercurio de presión?
Entonces voy a seguir el procedimiento que normalmente hemos hecho. Primero escribo, lo primero que hago entonces es escribir correctamente la ecuación química e igualar. Hago la igualación y acá puedo verificar. Tengo nitrógeno en el primer miembro 2, en el segundo también. Hidrógeno tengo 6 en los reactivos y también 6 en los productos. Ya está igualada mi ecuación. Paso a identificar las relaciones estequiométricas para el inciso A. Entonces, en este caso, acá podemos observar, puedo aplicar las relaciones estequiométricas o volumétricas, porque las condiciones de presión y temperatura son las mismas en reactivos y productos. Eso me dice el enunciado. Por lo tanto, puedo anotar la siguiente relación volumétrica. Por 1 litro de nitrógeno que reacciona, se están produciendo 2 litros de amoníaco. Me piden determinar el volumen de nitrógeno cuando se producen 8 litros de amoníaco. Aplico la estequiometría para resolver este problema. Parto de mi dato, 8 litros. 8 litros de amoníaco, entonces por 1 litro de nitrógeno que está reaccionando se están formando 2 litros de amoníaco y por lo tanto necesito 4 litros de nitrógeno para que se produzcan los 8 litros de amoníaco. Estaría resuelto el inciso A. Para el inciso B es la misma reacción. Me pide determinar el volumen de hidrógeno que tengo que hacer reaccionar en estas condiciones. Y además me dice que tengo nitrógeno molecular con esta información. Es decir, tengo 5 litros de nitrógeno a una presión de 1 atmósfera, temperatura 273 Kelvin, porque son condiciones normales. Entonces, acá no existe las mismas condiciones de presión y temperatura entre el nitrógeno y el hidrógeno. Por lo tanto, voy a recurrir a la ecuación del gas ideal. Primero hago el cálculo acá, con el nitrógeno. Tengo volumen, temperatura, presión, determino el número de moles con la ecuación del gas ideal, pavo no ratón. Despejo N nuevamente, PV sobre RT y reemplazo mis datos. La presión es 1 atmósfera, los datos para el nitrógeno. Presión 1 atmósfera, volumen 5 litros, la constante universal de los gases y la temperatura. De esa forma obtengo que están reaccionando 0.2 moles de nitrógeno. Es el primer dato que he podido obtener. Ahora, ya tengo esa mi información. Con la ecuación del gas ideal he determinado que están reaccionando 0.2 moles de nitrógeno. Todavía no he determinado el volumen del hidrógeno, que es lo que me pide. Entonces, ¿qué hago? Primero voy a aplicar estequiometría para determinar los moles de hidrógeno, que es el dato que necesito para volver a utilizar la ecuación del gas ideal. Entonces, mi dato de partida son 0.2 moles de nitrógeno por, ¿cuál es la relación estequiométrica? Por 1 mol de nitrógeno están reaccionando 3 moles de hidrógeno. Por lo tanto, tengo que es igual a 0.6 moles de hidrógeno. Esa es la cantidad de moles de hidrógeno que van a reaccionar en este caso. Entonces, vuelvo a utilizar la ecuación del gas ideal, pavo no ratón, pero ¿qué voy a despejar ahora? Voy a despejar el volumen. ¿Por qué razón? Porque tengo el número de moles, tengo la temperatura y tengo la presión. Reemplazo todos mis datos. Estoy determinando el volumen de hidrógeno. 0.6 moles de hidrógeno, la constante universal, la temperatura 293, la presión 0.9 y por lo tanto mi volumen va a ser igual a 16 litros de hidrógeno. Es decir, que necesito para 0.2 moles de hidrógeno que reaccionan, necesito 16 litros de hidrógeno que acompañen para que ocurra esa reacción. Estaría resuelto este otro problema. Ahora vamos a ver reactivo límite y reactivo en exceso. ¿A qué se refiere reactivo límite? Es el reactivo que se consume completamente. En otras palabras, es el que me va a controlar la reacción química hasta dónde puede ocurrir o llegar. El reactivo en exceso es el que se encuentra en mayor cantidad.
En otras palabras, del reactivo en exceso no me debo preocupar, porque quiere decir que tengo en gran cantidad, en abundancia. Entonces, para determinar el reactivo límite, se utiliza la siguiente relación ponderal. Relación ponderal que vamos a utilizar como abreviatura RP, cuando estemos haciendo el cálculo de la relación ponderal. ¿A qué es igual esto? Es igual a la cantidad de reactivo que se tiene sobre la cantidad de reactivo que necesita la reacción química. Es decir, este denominador va a salir de la reacción química o de la ecuación química. Teniendo ya mis relaciones ponderales, el reactivo límite va a ser el que tenga menor relación ponderal. Reactivo límite vamos a abreviar como RL también. Ya. Vamos a determinar o vamos a resolver el siguiente problema. Según la reacción, carbono más dióxido de azufre, obtengo sulfuro carbónico más dióxido de carbono. Se hacen reaccionar 5 gramos de carbono con 10 gramos de dióxido de azufre. ¿Qué me piden determinar? El reactivo límite, la cantidad del reactivo que sobra y la masa del sulfuro carbónico que se forma. Para eso seguimos el procedimiento que normalmente hemos hecho y anotamos correctamente la ecuación química, igualamos y verificamos que esté igualada. Tenemos azufre 2 en ambos miembros, reactivos y productos, carbonos 3 y oxígenos 4. Ya está igualada mi ecuación química. Identifico las relaciones estequiométricas. Para el inciso A me pide determinar el reactivo límite. Eso es lo primero que vamos a contestar y resolver. ¿Qué datos tengo? ¿Qué datos me da el problema? Me dice que están reaccionando 5 gramos de carbono con 10 gramos de carbono. Con esta información, con 10 gramos de dióxido de azufre. Con esta información tengo que determinar el reactivo límite. Por lo tanto, necesito los pesos moleculares de los 3 carbonos, que es 36, y del 2 dióxido de azufre, que es 128 gramos. Lo tengo anotado acá. Ahora, aplico estequiometría para resolver el problema. En este caso voy a utilizar la relación ponderal, la cantidad del reactivo que tengo sobre la cantidad que necesita la reacción química. Determino la relación ponderal primero para el carbono. Tengo los 5 gramos, esa es la cantidad del reactivo que tenemos, sobre 36, que es la cantidad de reactivo que necesita la reacción química. Hago la división y obtengo 0,14. De la misma forma para el dióxido de azufre. Tengo 10 gramos y la reacción química necesita 128 gramos. Al hacer esa división obtengo 0,08. Por lo tanto, ¿cuál es mi reactivo límite? El que tiene menor relación ponderal, en este caso es el dióxido de azufre. Ya tengo determinado mi reactivo límite. Para el inciso B me pide determinar la cantidad de reactivo que sobra. He vuelto a anotar mi dato. Tenía 5 gramos de carbono y 10 gramos de dióxido de azufre. Pero en este momento yo ya sé o ya conozco cuál es el reactivo límite y es el dióxido de azufre. Vuelvo a anotar los datos que he determinado para la reacción química con sus pesos moleculares de 36 gramos, 128 gramos de dióxido de azufre. Ahora, aplico estequiometría para resolver nuevamente este problema. Sé que mi reactivo límite es el dióxido de azufre y tengo 10 gramos de dióxido de azufre. Entonces voy a utilizar estequiometría para saber cuánto necesito de dióxido de azufre para que reaccionen cuánto necesito de carbono para que reaccionen estos 10 gramos de dióxido de azufre. Y eso es lo que hago. Parto de los 10 gramos del reactivo límite de dióxido de azufre y aplico esta relación estequiométrica. Por 36 gramos de carbono están reaccionando 128 gramos de dióxido de azufre. Por lo tanto, requiero 2,8 gramos de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando reaccionen los 10 gramos de dióxido de azufre, solo necesito 2,8 gramos de carbono. Ahora, me pide el carbono que sobra. Si solo necesito 2,8 gramos para que reaccionen estos 10 gramos de dióxido de azufre, voy a restar. Tenía de carbono 5 gramos. Tengo los 5 gramos, resto lo que va a reaccionar, que es 2,8. Por lo tanto, me quedaría el exceso o lo que sobra serían 2,2 gramos
de carbono y está resuelto el inciso B. El tercer inciso, el inciso C, me dice cuántos gramos de sulfuro carbónico se forman al producirse esta reacción. Para responder a esta pregunta, tengo que tomar en cuenta al reactivo límite, es decir, la cantidad, los 10 gramos que tengo de dióxido de azufre, que es mi reactivo límite. Me olvido ya del reactivo en exceso porque lo tengo en abundancia, o sea, no hay problema. Trabajo con el reactivo límite. Aplico o determino más bien los pesos moleculares. Del dióxido de azufre es 128 al multiplicar por 2, del sulfuro carbónico 76 gramos y aplico estequiometría. Tengo 10 gramos de dióxido de azufre por 76 gramos de sulfuro carbónico que se formen, están reaccionando 128 gramos de dióxido de azufre. Por lo tanto, se van a formar 5.9 gramos de sulfuro carbónico. Estaría resuelto el problema. Hasta acá terminamos la unidad de estequiometría.